Muy buenas tardes a todos nuestros amigos e internautas de Proceso Digital. Les saluda Isis Rubio y esta tarde nos acompaña el director de comunicaciones de UNICEF, don Héctor Espinal, con quien trataremos el tema de la niñez y la adolescencia en esta etapa de epidemia de COVID y el paso de los fenómenos naturales ETA y IOTA que también han afectado a la niñez hondureña. Muy buenas tardes, don Héctor. Buenas tardes, Isis, y a todas las personas que nos miran, nos escuchan a través de las redes y la potencia virtual de Proceso Digital. Nos agrada sobremanera poder establecer una comunicación para abordar la infancia en pausa, la infancia antes del COVID, la infancia durante el COVID y post-COVID, pero además de eso, con dos desastres naturales que vinieron a sacudir la sociedad hondureña, la familia hondureña y con un impacto especial en la niñez. ETA y IOTA han marcado una crisis en el país que sumado a COVID ha hecho una marca histórica en la vida de Honduras. O sea, el Mitch tuvo un impacto grandísimo, sin embargo, las dimensiones de ETA y IOTA más COVID son grandísimos. Debemos compartir con ustedes que el COVID, a partir de febrero y marzo, irrumpió abruptamente la vida de los hondureños y del mundo entero, pero especialmente irrumpió abruptamente la vida de las niñas y los niños. Los niños estaban marchando hacia el aula escolar. El proceso escolar estaba en camino. A partir de marzo, la escuela se puso en pausa. Y eso para la niñez y para la cultura mundial, y especialmente para Honduras, significó un duro revés en algo que le ha costado al país construir, su sistema educativo. Pasar de lo presencial a lo virtual sin estar preparados no significa cualquier cosa. Significa un impacto en cerca de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que acuden al sistema educativo formal del país, a los centros educativos urbanos, rurales, a centros educativos unidocentes de todo el país. No solamente la ausencia de internet, no solamente la ausencia del amigo, de la amiga, del ir a la escuela todos los días y de lo que significa para una niña o un niño estar frente a la profesora, frente al profesor, el jugar en el recreo. Toda la parte psicoafectiva influye en la vida de los niños. El estar en su casa, en confinamiento, 24 horas del día, tiene un impacto grandísimo que aún nosotros no miramos los resultados. Únicamente estamos preguntando si los 200 días se cumplieron o no se cumplieron. Es un debate que poco se vale. Se vale el debate si lo miramos completamente. La psicoafectividad de nuestras niñas y niños rompió completamente cualquier esquema que hay. Las madres y los padres tuvieron que hacer nuevas formas de incursionar en el sistema educativo virtual en su casa. Unos con internet, otros yendo a internet libre, otros prestando internet, otros por celular. Y la Secretaría de Educación, por su parte, también tuvo que innovar. UNICEF acompañó a la Secretaría de Educación produciendo cerca de 74 piezas de comunicaciones virtuales. Nunca UNICEF había hecho una producción tan grande de material educativo para Telebásica, para Aprendo en Casa, que fueron liderados por la Secretaría de Educación, por su ministro llamado. Esta primera parte la cerraría con el detonante que cierra esto. El país tampoco esperaba 2 huracanes al hilo, nunca habíamos tenido una experiencia como esa. ETA primero, que afectó al país. Pero la semana siguiente, el país recibía IOTA. Los albergues se multiplicaron, las escuelas que estaban en pausa pasaron a recibir clases, pero para hacer albergues. El país hacía años había decidido que ningún centro educativo iba a ser albergue, que a los 3 días los niños iban a regresar a la escuela en tiempos de
de inundaciones. Esa fue la decisión de la Secretaría de Educación hace años, buena decisión, pero esta vez no hubo chance. Había que utilizar los centros educativos para albergar personas y aún se continúan utilizando con las dificultades que hay de el aislamiento físico, el aislamiento social y el uso de barreras protectoras como la mascarilla y el lavado de manos. La nueva normalidad que el 2021 nos espera es cero pausa en el centro educativo, uso de mascarilla, uso de agua y saneamiento en el agua, en la escuela, mejora de infraestructura educativa, y esto significa una grandiosa oportunidad para que el país haga una gran tarea. Tarea de unidad, tarea de trabajo y tarea de colocar a los niños y las niñas en el primer lugar de la inversión. Nosotros hemos recibido con satisfacción a capacitar personal a nivel comunitario para todo este esfuerzo que hay de reducción de formas de violencia. Casualmente, hoy hemos estado trabajando con alcaldes municipales que posiblemente nos están viendo en Omoa, en Cortés, en Santa Bárbara, en Choloma, Villanueva, en Progreso, en Potreríos, en el municipio de San Manuel Cortés, en La Lima, en San Pedro Sula, en lugares donde la afectación ha sido grande. Y continuamos recaudando fondos de nuestros comités nacionales en Estados Unidos, de nuestros comités nacionales en Europa, recursos propios de la organización, pero también formamos parte de la respuesta de Naciones Unidas. Naciones Unidas lanzó un llamamiento al mundo cooperante para recaudar fondos para Honduras, que incluyen las niñas y los niños. UNICEF ha actuado y está actuando en el marco de la cooperación del llamamiento del sistema de Naciones Unidas en Honduras, pero también del propio llamamiento de UNICEF para los niños y las niñas, y también acompañando a otros actores que están trabajando en este campo. Hemos estado muy vinculados a Fundarse, por ejemplo, la Fundación de Desarrollo Social Empresarial, el organismo de responsabilidad social empresarial del sector privado, en la iniciativa que ellos trabajan para la calidad de educación en Honduras, un proyecto grande que tiene mucha potencia, y también acompañando al sector educación en este esfuerzo grandísimo para enfrentar ETA y OTA y volver a la nueva normalidad que estábamos conversando. 2021 UNICEF seguirá trabajando. Para enero, posiblemente nosotros vamos a tener la visita de nuestra directora regional para América Latina y el Caribe, que por cierto es una hondureña. Nos sentimos orgullosísimos de que una hondureña lidere UNICEF en América Latina y el Caribe. Estará con nosotros el próximo año y viene casualmente para acompañar los esfuerzos de agua y saneamiento y toda la apertura del sector educativo y a mostrar la solidaridad con la familia hondureña, con el Estado hondureño, con el gobierno hondureño, con la familia hondureña, con las alcaldías municipales, en nombre de las niñas y los niños de Honduras. ¿Cuáles deberán de ser esas políticas que el Estado debe afrontar para solventar esta problemática con la niñez hondureña, que es la más vulnerable en estos momentos tras el paso de los fenómenos naturales y de la pandemia? Muy buena pregunta, Isis, porque el Estado hondureño tiene instrumentos ya. Si un diputado o una diputada investiga un poco, o si el Centro de Investigaciones Legislativas del Congreso ayuda, se dará cuenta que el Estado hondureño tiene la Convención de los Derechos del Niño. Antes de que la ONU la aprobara, Honduras se había adherido a ella en la Constitución vigente, 1982. Ahí se establecen políticas en todos los campos para los niños, en tiempos normales, en tiempos de emergencia por desastres naturales, en tiempos de pandemia, porque COVID no es el primero. Acabamos de salir de influenza, tenemos pandémica y endémica el dengue, Zika, chikungunya, están presentes. COVID no se va a ir, COVID se va a quedar a vivir con nosotros, se va a quedar como el dengue. Tenemos VIH. Una de las grandes ganancias de esta situación que hay
es que nos reencontramos con VIH. Hemos encontrado una respuesta junto a una organización que se llama Llaves en San Pedro Sula, que trabaja con niñas y niños que viven con VIH, que estaban en el centro educativo, salieron del centro educativo, que necesitan recibir tratamiento antirretroviral para cuidar sus vidas, que necesitan mascarilla y que necesitan protección, y que no son uno, son dos, son una cantidad bastante alta de niños y niños que viven con VIH, sí, que han logrado sobrevivir, y ahora esta y esta. O sea, nos hemos encontrado con problemáticas anteriores que vuelven al presente y que necesitan una respuesta, porque igual que COVID, el dengue está presente y va a continuar, hepatitis B está presente y va a continuar, influenza va a continuar, van a continuar todas estas enfermedades epidémicas y endémicas, y en el caso mediático que se llama COVID, usted, Isis, tenga la seguridad que no se va a ir, que vamos a tener la vacuna, pero a la vacuna le vamos a poner un más, vacuna más mascarilla, vacuna más mascarilla más lavado de manos, vacuna más mascarilla más lavado de manos, más distanciamiento físico, más distanciamiento social, igual a protección. No basta con la vacuna, aunque esté presente el próximo año. En todos los países del mundo hoy en día usted ha podido ver, leer, escuchar, la protección de la mascarilla continúa, aún con la vacuna. En Honduras igual. Podemos tener la vacuna, sabemos que va a ser por fases, sabemos qué grupos van a comenzar, pero aún los grupos que están al frente, como se le llama en el país, deberán continuar usando mascarilla, y nosotros igual, aún con la vacuna en la escuela va a ser igual. Espacios abiertos, no se vale una celebración de Navidad con espacios cerrados, llenos de personas y con abrazos sin protección. Se celebra el nacimiento, se celebra la vida, pero si la celebramos con costumbres y tradiciones de muerte, estamos actuando contradictoriamente, sabiendo que no se vale en esta vez celebrar Navidad como lo hemos hecho normalmente. La nueva normalidad nos indica que esta etapa de Navidad se va a celebrar de otra manera, y que el próximo año y la apertura escolar y la apertura laboral y la apertura económica requiere de una disciplina grandísima de cada uno de nosotros, de las comunidades, del Estado, para poder reducir al máximo las condiciones que nos hacen exponernos a muerte. Usted, Isis, y yo tenemos cantidad de amigos que murieron, médicos, colegas periodistas, compañeros de varias áreas, familiares. No hay hogar hondureño que no haya visto una situación difícil como esta. Eso significa que tenemos de a dónde aprender. Ahora se trata de poner en práctica lo que está ocurriendo, y sabiendo que existen barreras y limitaciones, nuestra autodisciplina se convierte en una herramienta grandísima, y sobre todo ayudar a cada niño y niña para que estas pausas, para que esta vida le sea más simpática en momentos difíciles y se sienta cuidado y protegido por su familia, por su comunidad, por el Estado. Y ahora que usted y yo estamos conversando acá por este medio tan poderoso como es Proceso Digital, con mensajes oportunos, coherentes, objetivos, claros, sencillos, comunes, fáciles de digerir por cualquier persona. Ante la situación que vive el país en este presente año, ¿cree usted que las estructuras criminales se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de los niños y captar a estos menores en sus filas? Buena pregunta también. Si en tiempos normales el crimen organizado o los organizadores del crimen, de cualquiera de las dos formas, como le quiera llamar, si las estructuras irregulares, paralelas, que trabajan en el narcotráfico, que trabajan en prácticas de sicariato,
que trabajan en prácticas de crimen, de delincuencia, actúan. Imagínense cómo no será en tiempos en el cual, como le llaman, en río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, mientras toda la potencialidad de un Estado se concentra en tratar de detener la pandemia, enfrentar los retos de ETA y OTA, más mantener la economía del país, por supuesto que las bandas del crimen organizado, el delito tiene el camino abierto para poder operar. Y los niños se convierten en víctimas del crimen organizado. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de diversas formas de violencia. Una de esas formas de violencia es eliminar cualquier intento de reclutamiento, cooptación de niñas y niños para el crimen organizado. Porque no son los victimarios los niños, son los adultos que reclutan niños para hacer trabajos a favor del crimen organizado. Y eso hay que derrotarlo. Y hay que enfrentarlo. Porque en una circunstancia como esta, donde la dedicación casi completa está para enfrentar la crisis que nos deja la pandemia, más los desastres que nos ha dejado ETA y OTA, queda todo un carril abierto para que por ese carril transite el crimen organizado, el delito, el narcotráfico, el sicariato y todas las expresiones de violencia de las cuales las niñas y los niños son víctimas. Detalles de esta entrevista, más otras que siempre pasamos a diario en nuestros diferentes canales, las puedes seguir desde todas nuestras redes sociales. Pasen todos muy buenas tardes.